Ya chicas, estamos al aire hoy viernes 21 de agosto. Estamos un poquitito atrasadas, pero nuestras invitadas habían tenido un problemita. Así que chicos, les doy la bienvenida y las gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Vamos a hacer que Andrés se presente para que sepan nuestros amigos que nos están viendo de dónde estén. Andrés, activa tu micrófono y preséntese. Bueno, buenas noches a todos los que nos están escuchando y a los invitados. Eh, mi nombre es Andrés Velasco, yo soy de Colombia, ¿sí? Soy activista en pro de los derechos de la niñez colombiana. Mm, Tengo una fundación que ayuda y hace procesos en pro de lo que son los derechos de los niños. Pues bueno, pues siempre he estado en este tema y con todo lo que es labor social y demás. Básicamente eso. Mariana, preséntese para los amigos que aún no la conocen. Bueno, yo soy Mariana Zurita, soy de la ciudad de Arica, del país Chile, por si acaso, y soy activista por la infancia hace más de 10 años. Aquí estoy, quiero dar la bienvenida a Andrés y gracias por aceptar la invitación. Ofelia, Hola, hola Mariana, hola Andrés. Soy Ofelia Núñez, igual que Mariana, activista por la infancia y adolescencia, y llevo en esta labor de cuidado y de protección de los menores desde hace 4 años. Antes me había desempeñado en otros cargos de índole social, pero aquí estamos, dando la pelea por nuestros niños, niñas y adolescentes. Bienvenido nuevamente Andrés y esperamos tener un muy buen programa. ahí se conectó Lorena. Le vamos a pedir que active su cámara y su micrófono para que se pueda presentar también. Lorena, ¿puedes activar tu cámara? Parece que no nos está escuchando. Mientras se reconecta, vamos a pedirle a Andrés que nos cuente por qué decidió este camino, siendo hombre, porque la verdad es que es bien raro que los hombres se conviertan en activistas, la mayoría son mujeres. Entonces, de verdad que es un honor para nosotros que seas el primer hombre como activista que esté en nuestro programa. Así que nos gustaría saber qué te motivó a seguir este camino. Bueno, sí, como tú lo dices, es muy raro ver hombres como en este ámbito en defensa de los niños, ¿no? Bueno, yo creo que todo activismo y todo esto tiene y nace desde es una falencia de algún tipo de sistema o bien sea de algo que carece sobre la necesidad, ¿no? Eh, Básicamente, pues, esto se ocurrió hace aproximadamente unos 13 años, 12 años. Estaba muy joven, me comenzó a gustar la labor social. Comencé a hacer labor social desde pequeño, alrededor de los 14 años, con fundaciones. Después de eso, comencé a ver temas en los cuales el abuso sexual en los niños acá en Colombia es bastante complejo. Entonces, esto me comenzó a rotular la cabeza, pues porque no concebía esto. Comencé a empaparme más sobre el tema, comencé a hacer trabajo sobre esto y después nace mi fundación. Nace una fundación que tuvimos con unos amigos sobre labor social, prevención en abuso sexual. Hacíamos actividades lúdico-pedagógicas en prevención sobre abuso sexual.
Después de esto nació ya mi fundación como tal, la que actualmente tengo, que se llama Latido de Esperanza. Es en pro de los niños, es en defensa y protección de la niñez colombiana. Y pues ya de ahí para acá siempre hemos venido trabajando con este tema. Lastimosamente acá en Colombia nos toca bastante complejo porque acá tenemos los índices de abuso sexual impresionantemente altos. Entonces, pues día a día miramos estrategias, hacemos actividades lúdico-pedagógicas para concientizar a las familias colombianas de proteger a nuestros niños, no de que el hecho de que no tengan hijos no quiere decir que no los protejan o no cuiden a los niños en general. Entonces, básicamente de eso viene este incentivo pues para todo ese trabajo que hemos hecho, o que he hecho. Desde bien jovencito empezaste en esta labor social y este camino de verdad que es bien duro, se sufre harto, porque uno ve mucho sufrimiento en los niños, en las familias, ve muchas vulneraciones, poca justicia, en realidad poca y nada. Por lo menos acá en Chile las penas de verdad que son una burla en comparación al daño que se les hace a los niños. Tenemos muchos casos en que los tipos que han estado presos por violación pasan 2 años, 3 años, 10 años presos y después salen como si nada. Y siguen haciendo lo mismo, siguen violando, siguen asesinando. Me imagino que en Colombia no es muy diferente a cómo trabaja la justicia acá en Chile. No, pues lo poco o nada que de justicia que haga en Colombia, la verdad, pues es bastante compleja porque no sé si sepan que nosotros tenemos un índice del 95% de los cuales los casos no hay justicia, ¿sí? Lamentablemente tenemos índices bastante grandes de esto, entonces, y aparte el abuso sexual, y más con todo este encierro de la pandemia y demás, han incrementado bastante. Tenemos índices bastante altos, lastimosamente. Claro, el tema este, que también lo hemos tocado, el estar viviendo con tu agresor, estar constantemente a merced de tu agresor y no, muchas veces no tener la posibilidad de denunciar. Eso también eh, obliga a las víctimas a quedarse calladas por mucho tiempo y no poder recibir ninguna clase de ayuda, ni denunciar, ni ayuda psicológica. Sí, claro. Mira que esto es un problema, es como, tiene muchas raíces, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene programas sobre prevención en abuso sexual, no tiene programas en concientización a los padres, a las familias, a las personas que de una u otra forma son corresponsables de proteger y de cuidar a la niñez, ¿sí? Que independientemente si no tienen hijos, si no tienen sobrinos, etcétera, tienen que cuidarlos, ¿sí? Y que si saben de un abuso de casos de violencia, de cualquier tipo de violencia hacia la niñez, pues lo denuncian. Pero lastimosamente, uno, no denuncian, dos, no lo comunican, y tres, no hay, como por decirlo así, la protección sobre el gobierno y las entidades que supuestamente cuidan a la niñez, ¿sí? Entonces es muchas cosas, es un conjunto de muchas cosas, y de igual forma todo esto lo aprovecha el depredador, ¿no? Lastimosamente el abusador es el que aprovecha todo esto y hace de las suyas. Entonces, como no hay un tipo de justicia que por decirlo así, contrarreste todo esto, pues hacen lo que ellos quieren, y aparte de eso, pues como no hay algún tipo de programas o no hay un tipo de información que les llene a las familias o a las personas y que sepan cómo actuar y que sepan qué hacer, pues es bastante complicado. Entonces, de muchas cosas que lastimosamente pues no hay. O sí hay, pero no las hacen. O sea, yo pienso que el mismo hecho de que no exista una justicia como debería de ser en casos de abuso sexual
y de abuso propiamente tal, otro tipo de abuso, hace que la víctima, en este caso los familiares de las víctimas, no denuncien y vivan con el estigma del niño o la niña que fue abusada sexualmente. Entonces, mientras no enseñemos, digamos, desde la raíz, no les enseñemos de que lo mejor es denunciar. Por último, denunciemos ya. Si no logramos la justicia que tanto ansiamos, que hay un escarmiento público, que el tipo sea o la mujer, porque también se da en caso de mujeres, que exista el escarmiento público y que la señalen por donde anda con el dedo. Mira, ahí va una abusadora. Que no tenga una paz tranquila, no esté tranquila en ninguna parte. Pero tenemos que enseñar, como te digo yo, a la gente que sí hay que denunciar y enseñarle cuáles son los métodos de ¿cómo se llama?, de denunciar este tipo de abusos, porque lamentablemente ahí estamos fallando como sociedad. Y el otro que estamos fallando es que no existe, digamos, una educación con respecto a prevención del abuso sexual y una vez tampoco enseñarle así ampliamente a la gente cómo puede denunciar un abuso sexual, cuáles son los pasos a seguir. Todavía en pleno siglo XXI, cuando ya vemos que hablar de este tema no es tan tabú, todavía hay mucha ignorancia y tenemos que mejorar eso sí o sí, de alguna manera. Veo que se conectó una amiga nueva. Bienvenida. Sí, se conectó Kika, le vamos a dar la bienvenida también. Gracias, Kika, por conectarte y por estar nuevamente en nuestro programa. Hoy día esperemos tener más suerte y que nos puedas contar un poquito más de lo que ustedes viven allá en su país. Hola, buenas noches. Así que En la entrevista que están haciendo, pues les comentaba que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, del cual 100 casos se denuncian, 10 llegan a juicio y solo uno se sentencia, ¿no? Es algo triste y cruel en este país, no hay justicia, no hay justicia, por eso es como comentaba nuestra compañera Noelia, ¿cómo? ¿Noelia? No, Ofelia. Ofelia, perdón, Ofelia. Ofelia, pues es por eso que las víctimas muchas veces no denuncian, al darse cuenta de que pues no hay justicia, no denuncian, y luego son amenazadas por los abusadores, la familia de los abusadores, y tienen que irse de sus casas, tienen que irse de sus casas, y ahora sí que estamos en un mundo al revés, ¿no? Donde la víctima tiene que estar recibiendo terapia y tiene que estar viviendo escondida, y el victimario afuera, ¿no? Viviendo una vida tranquila, donde vuelve a abusar, pero lo que sucede es que después ya abusa de los menores y los mata, ¿no? Que son los feminicidios infantiles que en mi país se han dado mucho. Exacto. Se conectó Joseph, le vamos a dar la bienvenida también. Joseph, activa tu micrófono, cuéntanos de dónde eres. Activa tu micrófono. Hola, Ahora hola. Sí. ¿Me escuchan? Hola. Súper. Ok, perfecto. Hola, chicas. Hola, Andrés. Bogotá, Colombia. Bienvenido. Joseph, cuéntanos un poquito qué haces tú. Nos dijeron que eres de Colombia, obviamente lo acabas de decir, pero cuéntanos un poquito de tu vida acá. Bueno, les comento. Básicamente el tema hoy en día me dedico, soy defensor de derechos humanos y líder social en mi localidad, donde yo resido en este momento. La parte más en la que yo me enfoco es sobre el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar, que en otras partes del país pues tiene otro tipo de nombres.
Y aparte de eso, pues trabajo con otras fundaciones de animalistas o rescatistas. Básicamente esa es la parte en la que me estoy enfocando hoy en día. He sido víctima también de la parte de violencia intrafamiliar. Como hombre he sido víctima por parte de mi excompañera sentimental. Es un tema que hoy en día pues no es bien visto a nivel mundial, diría yo, porque en varios países se presenta que cuando el hombre denuncia este tipo de hechos, pues es catalogado como una persona no varonil y pues no se le toma mucho el concepto ni se le cree un tipo de denuncias cuando un hombre informa a la autoridad competente de que ha sido golpeado o maltratado por su compañera o excompañera sentimental. Entonces, en esa parte me enfoco hoy en día en hacer viralizar este tipo de situaciones con el género masculino y lo que está pasando en las diferentes instituciones en el país, que esta parte no es bien vista por los entes que regulan esta materia. Entonces, esa es la parte que hoy en día me enfoco y obviamente todo lo que encaja y tiene que ver con el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar. Joseph, por lo general, en la cultura machista en la que vivimos hoy en día y la que hemos vivido siempre, es difícil que un hombre se atreva a denunciar la violencia intrafamiliar. ¿Dudaste en algún momento de denunciarla por el hecho de ser hombre y haber sido agredido por una de tus parejas? Sí, en algún momento sí dudé bastante, tuve temor, en algún momento dudé bastante, tuve temor, miedo, inseguridad de hacerlo, porque pues me sentí indignado en varias situaciones, porque no se me prestó la atención ni se me guió como debía ser. Sentí que estaba siendo vulnerado por el simplemente hecho de ser hombre y no fui atendido en el momento que se presentó la situación. Ya hoy en día pues he tenido bastante experiencia en el tema y ayudo a otros padres también, tanto mujeres como padres que pasan por esta situación y son víctimas de este flagelo. Ya los ayudo y los asesoro para que puedan hacer su respectiva denuncia y las autoridades competentes pues obviamente remitan el caso y lo reciban como tal. El proceso de la denuncia de los hombres que son víctimas de violencia es el mismo que tienen que hacer las mujeres. Ya nos dijiste que había discriminación por el simple hecho de ser hombre, pero ¿es diferente el proceso legal? El proceso es el mismo camino cuando es con una mujer, en este caso. Pero sí hay cierta discriminación porque la mayoría de instituciones son manejadas desde la cabecera principal, las maneja una persona, ya vienen con una directriz y ya saben qué es lo que hay que decir cuando es un hombre y a dónde remitir cuando es una mujer. Inmediatamente se activan ciertos protocolos cuando es con una mujer. Con el hombre es totalmente diferente, se manejan otro tipo de situaciones, se hace más enreda el tema, lo enredan más básicamente, y no se le presta ni se le brinda la atención psicológica, no se le remite a medicina legal directamente y no toman el caso como si fuera grave, al contrario que fuera con una mujer. Entonces es bastante complicado poder acceder a los derechos legalmente como son, es bastante complicado, pero se puede hacer. Hay que tener pues mucha fuerza y obviamente gallardía, digámoslo así, en esa manera, para hacer un tipo de estos denuncios donde solo hay mujeres que te van a recibir el denuncio y escasamente 2 o 3 hombres y te van a mirar de arriba abajo diciendo, hey, de pronto no tenés los pantalones para denunciar o eres un llorón, palabras así contextuales. Entonces se siente uno indignado y realmente pues los hombres no denuncian. Me he dado cuenta porque en esas ocasiones no dan la denuncia por miedo, por temor a las burlas de los demás compañeros, de las personas. Entonces es bastante complicado. Como tú dices, es complicado para el varón poder denunciar la violencia intrafamiliar por el sesgo que produce en la sociedad. Pero yo, de verdad, yo admiro la valentía tuya al denunciar que fuiste víctima de abuso intrafamiliar. No todos los hombres tienen el coraje que tienes tú. Yo de verdad te felicito. Estoy
muy grata de poder conocer a una persona que tuvo los cojones de decir, sí, yo sufrí violencia intrafamiliar. No podemos decir lo mismo de todos los hombres. Hay mucho por cambiar todavía en el mundo, a pesar que estamos en pleno siglo XXI, pero falta mucho por cambiar todavía. Y voy a retirar mis felicitaciones y mucho empuje en tu labor, Josep. Gracias. Gracias, de verdad, muchas gracias. Y no, pues Mariana, me da más ánimo de seguir en la lucha. ¿Hablaron? Hablé. Hola Joseph, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno, ayer tuvimos una conversación larga. Igualmente, como mis amigas, felicitarte y darte todo el apoyo para poder seguir. Sé que hay muchos hombres que se guardan todo esto. La verdad que la misma sociedad lo hace esconder este tipo de abusos. Pero pasando a otro que me quedó en la cabeza con Ofelia, era sobre el tema del abuso, Ofelia, que tú en delante estabas hablando, sobre, se me fue la onda, sobre, no me acuerdo. No, pasa porque se me fue, no me acuerdo, de verdad. Ya, ahí te vas a acordar. Hay algo que yo quiero preguntarle a Kika, que me quedó dando vuelta del programa anterior, que tú nos comentaste que en México todavía habían pueblos donde existía el matrimonio infantil. Y nosotros de verdad que quedamos en shock. Activa tu micrófono, Kika. En México todavía existen las creencias arcaicas, que es donde los pueblos indígenas cambian a una niña de 9, 10 años, incluso hasta de 6 por una vaca, por dinero, y está legalmente en los pueblos originarios donde todavía aceptan las creencias arcaicas. Entonces, muchas veces criticamos, ¿no? Los países árabes, pero en nuestro país estamos viviendo esta situación de los matrimonios infantiles. No ha cambiado. Durante años ha sido esta situación y se ha luchado organizaciones como la que represento y algunas más contra las creencias arcaicas. De que venden ya las niñas antes de que empiecen a menstruar, ya son como que valen más, ¿no? Ya están predestinadas para entregarlas a alguien a ver qué dote es el que les pueden dar, que les convenga. Y entre más chicas, más valen. Sí, es algo tremendo lo que dice Kika. Qué terrible darnos, a mí me gustaría darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Me gustaría acotar algo a lo que dice Kika. Kika, y una consulta. ¿Qué es lo que hace el gobierno respecto a eso? Se supone que el gobierno, el sistema debe hacer algo respecto a eso. ¿Se mete, apoya, está capacitado para disolver todo esto o se hace la vista gorda que no, el gobierno no sabe? No se mete, o sea, respeta las creencias de los pueblos indígenas, que son creencias arcaicas, ellos las respetan. Cada estado se rige por sus propias leyes y estando dentro de la Constitución marca el respeto a los pueblos indígenas y esas son sus creencias. Entonces, el gobierno no hace nada. Realmente las organizaciones de la sociedad civil son las que llegamos hasta aquellos pueblos lejanos como la Sierra Madre de Puebla, de Hidalgo, de Oaxaca, y es muy difícil para nosotros. Allá incluso han llegado a asesinar a defensores de derechos humanos que luchan en defensa de los derechos de la infancia. Y a eso en delante yo quería hablar, a lo que hablaba Ofelia, sobre todo esto va de la mano. Te das cuenta, si el gobierno no hace nada por eso, ¿cómo va a ser para que las condenas sean efectivas? Nosotros sabemos aquí en Chile que las condenas no son efectivas, que salen mucho antes de lo que deberían estar.
Entonces, si el gobierno mismo te da la espalda y es capaz de hacer tremenda vulnerización hacia los niños, es obvio que va a ser lo mismo con las condenas, que se va a hacer vista gorda por las condenas que se le da a estos pedófilos, a los pederastas, a todo esto tipo de gente que no tiene nombre. Sí. Mira, aquí de 5 a 10 años prescribe el delito y muchas veces los niños tardan mucho tiempo en poder hablar. Incluso pasan de edad a edad adulta y es cuando dicen fui abusado, ¿no? Y ya vivieron muchas secuelas, muchos problemas, ¿no? En su infancia, su adolescencia. Aquí el 90% de los niños son abusados sexualmente en el vínculo familiar por algún familiar directo o algún amigo cercano de la familia. De esos solo se denuncian 100 casos, 10 casos se van a juicio y solo una sentencia. Las sentencias son mínimas. Es triste, pero la verdad son sentencias mínimas. Es el delito de violación más los agravantes, y todo depende de un estudio psicológico y de uno médico. Y la verdad que es triste ver que les dan 5 años, salen, y siempre he dicho que un violador no se reinserta a la sociedad. Es mentira, sale y ahora viola, pero asesina. En México han aumentado los feminicidios infantiles por violencia sexual y nadie hace nada. El gobierno pues no le interesa la niñez mexicana como tal. Entonces es una lucha titánica de las organizaciones de la sociedad civil, el estar en la defensa de los derechos de la infancia. En mi país es más perseguido un defensor de derechos de la infancia que un violador. Yo creo que el problema acá está en que la justicia no en sí en solamente ninguna parte le importa la infancia. Andrés, ¿qué crees tú que podríamos hacer nosotros como activistas para frenar un poco todo esto? O sea, yo entiendo que tenemos que seguir educando, que tenemos que seguir hablando, que tenemos que seguir denunciando. Pero si nos damos cuenta y miramos atrás, todo lo que venimos haciendo desde hace tantos años, porque todos llevamos muchos años en esto, en este activismo, pero seguimos viendo constantemente los mismos casos. Niñas muertas, niñas violadas, niños violados, niños que los agarran para comercio sexual, y esto es como un cuento de nunca acabar. ¿Qué crees tú que nos falta todavía a nosotros como activistas o como sociedad para poder ir cambiando todo esto? Y es la misma pregunta que quiero que responda también Kika y Joseph, Mariana. Bueno, pues lastimosamente durante todos esos años que he estado con este activismo en pro de los niños, me he dado cuenta de que uno, pues las leyes no, lo poco o nada, o sea, uno no es suficiente, no hay ley, porque como digo, poco o nada en leyes, ¿sí? Base con todo lo que está pasando. Yo creería que una de las cosas que nosotros podríamos hacer, uno es exigir a las leyes que ya hay, en este caso pues Colombia en este momento pues se estaba por disputando si había cadena perpetua para los violadores o no la había. Ya la aceptaron por una parte y pues la van a sacar, pero eso está como en la cuerda floja, como que sí, como que no. Pero yo creo que exigir leyes contundentes, ¿sí? En este momento, si hay leyes, en este caso acá en Colombia son 60 y no me acuerdo cuántos años la condena máxima para un violador, es exigir la condena máxima para los violadores, y aparte de las leyes también hacer programas educacionales a todo el mundo, ¿sí? Porque esto ya nos compete a todos, no solamente a los padres, ¿sí? No solamente al que tiene un hijo, no solamente al que tiene un sobrino, ¿sí? Independientemente si tienen o no tienen hijos, todos nos competen. Una educación actividades, por ejemplo, nosotros hacemos actividades lúdico-pedagógicas, hacemos concientización a los padres, ¿sí? Concientización a la sociedad, ¿sí? Que ellos aprendan sobre cómo actuar sobre un caso de abuso sexual
qué ruta deben de seguir o qué tienen que hacer para denunciar. Y yo creo que más que todo es la parte de educación, porque Ofelia hablaba algo y es que la gente no sabe, ¿sí? Hoy en día, pues acá en Colombia todavía estamos en el 2020 y las personas, cuando uno les dice es que a su hijo no le diga que le diga cosita o mariposa a la vagina, ¿sí? Háblele con las palabras que son. Aún así, la gente como que se escandaliza, ¿sí? Hoy en día todavía en el 2020 todavía es un tabú hablar sobre esto, ¿sí? Entonces, la gente uno se cierra a este tipo de información, ¿sí? Le da miedo hablar, le da miedo del que dirán. Ese es uno de los factores bastante grandes por los cuales los casos de abuso sexual no van a un estrado judicial, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, más educación sobre este tema, más información, que las entidades competentes, que las verdaderas entidades competentes de cada país den más programas de fortalecimiento ante estos temas, y que la gente se empape, sepa líneas de atención, no como una línea acá en Colombia, que supuestamente es para denunciar sobre casos de abuso sexual, y para denunciar un caso de abuso sexual duran horas y horas para atenderlo. Y aún así, cuando lo atienden, pues no sirve de nada porque no actúan y no hacen nada. Entonces, es muchas cosas de las cuales hay que fortalecer. Creería que ante el gobierno es bastante complicado. Nosotros como activistas, lo que deberíamos hacer es fortalecimiento en programas y ayuda en post-abuso sexual y antes del abuso sexual, o sea, previniendo. Como bien dice Joseph, Joseph, volviendo a lo que retomaba, a lo diciendo Andrés estaba delante hablando. yo, efectivamente falta mucho todavía y tenemos que partir, yo creo que por eso, de la base de enseñarle a la gente cómo debe denunciar. Eso yo creo que es lo más importante para partir por el tema de la prevención. Eso. Me adelanté Joseph, y te interrumpí, perdón Andrés. La misma pregunta para Joseph también. ¿Qué crees que nos falta para poder cambiar todo esto que vivimos día a día? Activa tu micrófono. Bueno, básicamente, ya que estamos en el mismo país, pues complementando la información y el concepto que da Andrés, en esa parte estamos totalmente de acuerdo y es lo que se trata desde diferentes fundaciones, entre diferentes activistas. Debemos enfocarnos en esa parte de la educación sexual y a qué temprana edad debemos hablar de la parte sexual con nuestros niños, indiferentemente de que sean nuestros hijos en casa. Llegar a ese punto máximo en los colegios. Yo estoy de acuerdo en que vuelva el tema de educación sexual a los colegios, verificando una edad temprana para que ellos puedan asimilar su propia sexualidad y sepan autodefenderse contra este tipo de agresiones, porque hoy en día, como lo comenta el compañero Andrés, es un tabú, básicamente, y la mayoría de hogares típicos colombianos, y creo que en Latinoamérica, pues tenemos esa parte de restricción contra las partes del cuerpo. No somos claros con nuestros niños a partir de cierta edad donde ellos ya pueden entender y empiezan a preguntar sobre su propio cuerpo, y como padres, como tutores, profesores, maestros y diferentes instituciones, no tenemos, digamos, esa fuerza de hablar sobre el tema por el mismo tabú que viene desde muchos años, y no tenemos la capacidad tanto emocional como para decirle a nuestros hijos o a nuestros niños, esta parte, esto es un pene, esto es una vagina, estos son tus senos, esto se llama así, esta parte no se toca. Hoy en día, básicamente en Latinoamérica se le menciona con diferentes nombres a esas partes de nuestros niños, las partes íntimas, a lo cual ellos van creciendo con ese nombre y no lo asocian realmente con su sexualidad. Entonces llega que cualquier persona, hombre o mujer adulto, va a tocar a un niño y ellos no van a saber diferenciar de qué es lo que está pasando en esa situación incómoda por la que ellos mismos están frecuentando en este momento, porque nunca se les enseñó desde temprana edad cuáles eran las partes de su cuerpo y qué no se toca, qué se puede tocar o hasta dónde se puede acercar una persona con un menor de edad.
Entonces, básicamente es esa parte, me enfoco yo, diría que para mejorar este tema de abuso sexual, tendríamos que empezar a educar más a nuestros niños en esa parte de que en los colegios exista como tal la educación sexual. A cierta edad, obviamente, de que los niños puedan comprender y entender el tema, hablarlo en los colegios, para que ellos sepan y obviamente llamar las cosas por su nombre, porque no debemos tener vergüenza de nuestro cuerpo, sea hombre o mujer, las cosas deben llamarse como son, y en este caso nuestro cuerpo pues tiene obviamente sus partes. Si le decimos a un niño, es que no te pueden tocar la cucuchi, pues el niño va a crecer y nunca va a saber que le tocaron fue su vagina y no la cucuchi. Si no le decimos a un niño que eso se llama pene y le decimos que el pito, pues el niño va a crecer, toda la vida le han tocado su pito y no va a saber qué fue el pene sino el pito. Entonces son temas que hoy en día tienen bastante tabú y pues la mayoría de hogares colombianos, digo acá colombianos porque me han tocado casos, unos terribles, que realmente pues uno dice, hombre, no están ni preparados para ser padres, nunca estamos preparados para eso, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Y esa es la parte que deberíamos de enfocarnos yo hoy en día, mitigar un poco el abuso sexual, si nuestros niños supieran también de educación sexual y qué parte del cuerpo es la que le están tocando o le están manipulando. Exacto. Kika, lo mismo para ti, pensando que todos estamos en países diferentes, pero en el fondo creo que es como la misma temática. De Latinoamérica, ¿no? La educación sexual es importante, pero también el que obligues a tus hijos a saludar al tío, dale besito a tu tío, y el niño no quiere y tú lo forzas, los niños empiezan como que a habituar eso, ¿no? Muchas veces, pues yo soy sobreviviente de abuso sexual infantil por un tío materno, ¿no? El saludarlo, el que el tío te da el besito en la boca, el que después te da la nalgadita, todo eso se tiene que evitar, no forzar a los niños a saludar si no quieren de beso, ¿no? Empiezan a habituar, como que el saludo, como que algo normal, ¿no? De que el tío empiece a hacer cosas contigo y luego la familia, ¿no? Que empieza como que no te cree y ocultan el delito. Aquí en nuestro país no hay políticas públicas de prevención. Le hice llegar a Mariana el día de ayer un programa en el cual hemos estado trabajando como fundación que presentamos a la Secretaría de Educación Pública de prevenir desde la escuela, la prevención del abuso sexual infantil, ¿no? Ya como una materia externa, ¿no? Siendo el país que ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, el segundo lugar en trata de personas, primer lugar en pornografía infantil, creo que sería importante que la Secretaría de Educación Pública lo tenga presente, ¿no? Un programa de prevención desde preescolar hasta secundaria. El tema de las leyes, ¿no? Creo que sería bueno que existiera un banco de ADN de pedófilos. Nosotros metimos una iniciativa de reforma para que existiera un banco de ADN de pedófilos. No, lo existe en Estados Unidos y en otros países no solo Estados Unidos, sino en países de Europa. El tema de las leyes es importante porque las sanciones son pocas. Y nosotros hicimos una reformamos el artículo 181 del Código Penal para que el delito de pederastía tipificara como tal con unas sanciones más severas. Y el medicamento, ahí entramos en una polémica con derechos humanos. Nosotros en esa iniciativa de reforma estamos solicitando que cuando un violador vuelve a violar, es reincidente, se le dé medicamento para inhibir el deseo sexual. Es un medicamento que ya se da en las clínicas para enfermos mentales. Bueno, aquí Derechos Humanos dijo que no porque violamos sus derechos reproductivos. Estamos en ese tenor ahorita, ¿no? Sí, nosotros violamos los derechos reproductivos del violador, pero el violador mata la infancia, ¿no? Acaba con la infancia de los niños. Es algo que estamos luchando aquí, no creo que aquí nada más en México, a nivel Latinoamérica. Dante, buenas noches. ¿Me escuchas?
Dante. Dante, ¿me escuchas? Dante, activa tu micrófono para que puedas presentarte. Se nos fue Dante. Bueno, mientras se vuelve a conectar. Mariana, cuéntanos, ¿qué crees tú que tiene que cambiar ¿sí acá en Chile? Ahora sí, ahora sí. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Sí, te escuchamos fuerte y claro. Silenciamos los micrófonos para que tú puedas hablar. Bueno. Ok, si me están escuchando, perfecto. Yo les escucho muy entrecortado. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial para Andrés. Aquí está en mi corazón. Para Mariana, que la conocí el día de hoy hablando con ella. Y un saludo muy especial para Ofelia, para Nichela, creo que es, y Patricia. Bueno, Liliana, no sé dónde está Liliana. Mi nombre es Dante Hincapié. Un saludo muy especial para ustedes. Soy colombiano. Lastimosamente, mi señal de internet está muy mala, muy deficiente. No les escucho nada. Prefiero más bien ausentarme porque no escucho lo que están hablando muy bien, pero quiero decirles que pueden contar conmigo, que estoy en la lucha con ustedes, que soy un batallador, soy un hombre convencido de que entre más días seamos más personas involucradas en esta causa y en esta lucha, vamos a poder algún día vencer este flagelo. Esto va creciendo, esto es una bola de nieve impresionante que nos quiere capar, nos quiere copar toda la sociedad y todos los instantes bonitos en estos momentos de la niñez. Así es que para mí es un honor y un orgullo estar con ustedes. Yo me retiro, prefiero retirarme porque no escucho nada y me parece una falta de respeto con ustedes. Pero quiero decirles que estoy acá. No sé qué pasa con mi internet, la señal está mala, pero sí quiero decirles que desde las 7 estaba intentando ingresar y no podía. Cuentan conmigo, ya tengo a Mariana por Facebook, Andrés sabe que me contacta, Liliana también, y ustedes chicas también, bienvenidas, que tienen un amigo y vamos a luchar. Si logramos que esto sea un bien general por encima del bien particular, vamos a generar impacto. Tenemos que ser una hermandad, tenemos que luchar por nuestros niños. No solamente los hombres son los agresores, también existen mujeres agresoras y eso cada día va en aumento. Son muy pocos los casos que se denuncian, pero cuando se denuncian realmente generan impacto. Así es que coloco mi experiencia en este tema tan delicado y tan grotesco como es el abuso de los niños y niñas y adolescentes. Soy víctima por parte de la progenitora de mis hijos. Abusó de mis hijos y de otro menor de edad. Y lo que escuché por allí un poco, la justicia no funciona, la justicia es indoliente. ¿Saben por qué pasa eso? Por esto que tengo yo aquí atrás. Como no es su hijo, no pasa nada. Como no es el hijo de los fiscales, como no es el hijo de los jueces, como no es el hijo de las personas que hacen justicia, pues no se mueven. Sencillamente así funciona esto. Y nos toca con nuestras garras, nos toca con nuestro corazón, con nuestra fuerza, nos toca salir a las calles, no le tenemos miedo. Yo no le tengo miedo solamente a Dios. De resto, valentía, perseverancia, el que persevera alcanza. Así es que vamos fuerte. Ojalá algún día podamos reunirnos en una asamblea latinoamericana, una asamblea mundial. Yo sé que de un granito de arena se puede crecer la cosecha. Más adelante vamos a ser más fuertes y me siento muy complacido por lo menos de conocerlas. A Mariana, un placer, un orgullo haber hablado con vos esta mañana. Andrés, sabes que contás conmigo y tenemos muchos planes presentes. Liliana es una mujer guerrera.
y a cada una de ustedes, muchachas, que hasta ahora las vengo a conocer, un placer. Así es que Dios las bendiga y vamos con toda. Un placer también para nosotros, aunque sé que nos estamos escuchando horrible, pero esperamos poder tenerte el lunes con nosotros y que las conexiones estén mejor. Ok, gracias. No escucho nada. Sé que me están escuchando por lo que están atentos, pero no escucho lo que me dicen. Así es que éxitos a todas. Patricia, gracias. Veo que eres la locutora, excelente. Ofelia, veo que eres una mujer guerrera también. Mariana, Michela, creo que es Michela Flores y Andrés. Entonces, yo me retroalimento con Andrés después y yo hablo con él de lo que ustedes acuerden, lo que hablen. Conmigo cuenten y vamos adelante. Esto vamos a acabarlo, vamos a crear esto algo muy fuerte, todo por nuestros niños. Así que bendiciones para todos. Un abrazo. Qué pena que no nos pudiera escuchar bien, porque de verdad que fueron súper emotivas las palabras de Dante. Tiene mucha garra, tiene muchas ganas de luchar, de hacer cosas grandes. Así que le vamos a estar cobrando la palabra igual, porque le hemos dicho con Mariana y Ofelia que si nos estamos juntando todas a nivel internacional, de diferentes partes del mundo, es porque necesitamos hacer cosas grandes en beneficio de nuestros niños. Hoy me llegó una noticia que la compartí en mi Facebook y la compartí con Ofelia, de una mamá que abusaba sexualmente de su hijo de 4 años. Y quedamos así como, una mamá, o sea, se supone que es la mujer que te dio la vida, la mujer que debería de cuidarte, que debería de dar la vida para que tú estés bien. Y nos vamos encontrando todos los días con cuál caso es más aberrante que el otro. Mariana, la misma pregunta que le había hecho a los chicos de Nantes. ¿Qué crees tú que nos falta para, para cambiar todo esto, para que disminuyan las violaciones, los matrimonios infantiles, como pasa en México, que nos cuenta Kika? Mira, en resumidas palabras, Patti, simplemente la prevención y la educación. En eso se basa todo. Se basa todo para prevenir y la educación para informarles. Eso es lo que nos hace falta aquí, al menos en Chile, tener mucha prevención. Porque si tú le haces prevención a los niños en los colegios, se me escucho horrible, siento pura... Dale ahora, yo silencié los otros micrófonos. Ahora se nos pegó. María. Sí. Yo creo que todos concordamos en que aquí lo primero que es educar, y es verdad lo que decía Joseph hace un rato, y es lo que también comentábamos en el programa del miércoles, es el hecho de cambiarle los nombres a todo y no decirle claramente a los niños que tienen pene, que tienen vagina, que nadie los tiene que tocar y que a ellos nadie le tiene que tocar ni la vagina ni el pene y ellos no deben tocar a nadie tampoco. Creo que ese es uno de los graves errores que cometen los padres. Y no me incluyo porque yo a mis hijos se los he dicho desde muy pequeños que a ellos nadie les tiene que tocar el pene ni la vagina y ellos no le tienen que tocar el pene a nadie ni la vagina a nadie. Y se los enseñé de esa forma porque yo fui víctima de abuso sexual. Fui víctima de violación de alguien que se supone que tenía que protegerme. Y creo que eso mismo me llevó a enseñarle a mis hijos de una manera mucho más clara. Sin tapujos y sin miedo de decirle que el pene es el pene y que nadie se lo puede tocar, ni siquiera el padre. O sea, la mamá lo baña, la mamá lo limpia y nadie más. Mariana, ¿ahora sí? Ahora sí, se me cayó la señal, no escuchaba nada.
Y sabes qué, también lo otro muy importante es que la sociedad no se calle. Hay veces, durante todo este tiempo yo he visto gente que no hace las denuncias por no tener problema con la justicia. Y de nuevo se me cayó la señal. Por esa razón, hay mucha gente, yo conocí muchísima gente que no denunciaba por no tener problemas, para no meterse en problemas, para no tener que ir a declarar, porque los podían amenazar, porque les daba miedo, pero no hacían nada. Estaban al lado, pero no hacían nada. Y lo otro, respecto a lo otro que dijiste, Patti, nosotras que hemos sido víctimas de abuso o de violación, tendemos a proteger más a nuestros hijos. Como que olfateamos a las personas malas. Te lo digo yo por experiencia. Yo soy muy cuidadosa, pero aún así suceden las cosas. Aún así, nosotras somos muy, con lo que vivimos, ya tenemos miedo de que se vuelva a repetir. Y muchas veces se repite, aunque tú no lo creas, se vuelve a repetir el mismo patrón. Y ese es cuando da mucha pena, da mucha lástima, da mucha rabia. Te lo digo también por experiencia. Y te entiendo perfectamente porque lo viví, porque pese a que traté por todos los medios de proteger a mi hermana, de no dormir en las noches, que a raíz de eso viene mi trastorno del sueño, eh, de estar toda la noche despierta para protegerla, de llevarla conmigo a todos lados, de ser como su sombra, pasó igual. Y sí, tienes razón cuando dices que uno huele a kilómetros a los depredadores, a los violadores, es verdad, pero muchas veces también se visten con piel de oveja y es difícil poder detectarlo. Yo lamentablemente siempre he dicho, yo miro a alguien y siento que la mirada los delata. Y lo he dicho muchas veces y lo dije en su momento cuando vivía en región y tuve que ir por cosas de la vida a una iglesia católica y yo dije, ese cura me da desconfianza. Y de hecho estuve 2 años yendo a esa iglesia porque mi hija estaba haciendo esta cuestión del catequesis. Y decía, Laura, nunca te acerques a ese cura, nunca vayas al confesionario con él, ni te acerques a él, ni estés sola con él, porque... Y a los 2 años después, el viejo preso por pedofilia. Entonces uno lamentablemente Y los lo, huele. y lo otro de lo cual estabas hablando, Patita, era que ese abuso que hoy día supiste, que compartiste sobre la mamá de los niños de 4 años, el niño, mucho más Sí, antes ha pasado, no sé si recuerdas también de una parvularia que abusó sí, de un alumno también chiquitito. Ha pasado muchas veces, sí, ese simplemente que chiquitito tenía tres no, años, el de la parvularia. no sé por qué no salen a la luz pública, porque te has dado cuenta que Nosotros lo que... denunciamos mucho en la foto de esa parvularia, ¿te acuerdas, Jofe? Sí, lo que pasa es que La hicimos viral. generalmente tratan de tapar la noticia, tratan de taparla a toda costa. Por lo general son familiares las que cuando uno informa este tipo de aberraciones en redes sociales, sobre todo en nuestras páginas, te tienden a denunciar la publicación. Y entonces ahí se va todo al carajo, porque empieza, Facebook te castiga, no puedes publicar y bueno, lo demás ya lo sabemos No, ya. y lo mismo que pasó ahora, chiquillas, con el tema del el video de TikTok, el que se divulgó por todos lados, también salió toda la familia y era con respecto a lo que decíamos delante, que la gente tiene mucho miedo de denunciar, lo que decía Mariana, porque no quiere meterse en problemas, qué sé yo. Y, y el abuelastro este, al que la chiquitita tuvo los ovarios de grabar y denunciar, resulta de que la abuela sabía lo que el viejo hacía. La abuela tenía súper claro porque eran conductas ya repetitivas que tenía el viejo en contra de las niñitas. Y todo el núcleo familiar tapaba el degeneramiento de este viejo. ¿Cachai? Entonces, digo, ¿saben qué cabeza cabe que una abuela
tape que están abusando de sus nietas, o sea, son niñas que deberían de tener una infancia tranquila, feliz, libre, y las condenan a vivir un infierno. Porque en el fondo ser víctima de una violación o de un abuso, o sea, son años de vivir un infierno, ¿cachai? De querer salir de ahí, incluso siendo adulta, y Mariana lo puede decir. Hay momentos en que todos esos demonios se te vienen a la cabeza y uno no haya cómo pararlos. Porque nunca se olvida un abuso, una violación, jamás se olvida. En verdad a mí me gustaría saber, ya que esta, como tú dices, esta abuela protegía al abusador, me gustaría saber dónde están todas esas mujeres que luchan por sus derechos y deberíamos atacar también a esta mujer. Discúlpame, Pati, lo que voy a decir. Yo no soy del tipo feminista extremo, pero yo creo que ¿dónde están? Cada vez que una mujer hace un daño, no aparece ninguna mujer a atacar. Eso me parece bien ilógico. Deberían apoyar más esto. Claro, para la mamá de Ámbar todos pedían cadena perpetua, matémosla, Sí. la vieja linchémosla, vamos a la casa y toda la cuestión. Pero ¿qué pasa con esta señora y el resto de los familiares, las tías de estas niñitas? Las tías también sabían. Las tías también son cómplices. El hecho de guardar silencio te hace un cómplice pasivo de estas aberraciones. Entonces siento que esta gente también tiene que pagar, o sea, no se pueden quedar impunes si ellos estaban siendo testigos de que las chiquititas estaban siendo abusadas. Y estas cosas pasan aquí en Chile, que nos creemos Andrés, los jaguares de Latinoamérica. En tu país. Como dice la Mariana, oye, antes que le demos el paso a Andrés, como dice la Mariana con respecto al tema de la feminista. Dime tú, ¿ves alguna feminista alzar la voz, a excepción de ahora que alzaron la voz por Ámbar, porque era una preadolescente? O sea, adolescente ya más bien dicho, no preadolescente. Alzaron la voz por Ámbar. Gritaron, marcharon por Antonia. Pero ¿y dónde estaban antes? ¿Dónde estaban cuando se les necesita? Porque aquí están violando niñas, mujeres. Lo que pasa es que esos fueron casos bullados mediáticamente. Exactamente, pero ¿dónde están? O sea, a eso voy yo, la poca empatía del género femenino. Hablemos de las mujeres que forman parte de organizaciones de mujeres. No existe la empatía. No existe que te digan, oye, ya, por ejemplo, ¿cuántas veces yo, personalmente, yo las he invitado a participar a campañas relacionadas con la infancia? ¿Y ahí? Ahora envías una publicación tú, pero la publicación queda ahí, no le dan ningún comentario, ninguna cosa, no te dicen, sí, podríamos, no sé, enlazar nuestras agrupaciones y buscar una solución al respecto. Desde nuestra tribuna ofrecemos, no sé, espacios para que se hagan charlas. O vamos a ir nosotras a marchar junto a ustedes por los niños, niñas y adolescentes. No lo hacen. Y voy a ser bien crítica. No lo hacen. Como se dice en buen chileno, no están ni ahí. Si saltaron por Ámbar fue porque un caso fue mediático y por las circunstancias en las que Ámbar fue muerta, pero no por otra razón. No es porque les conmueva el tema de los niños y de los adolescentes. Entonces queda la espinita clavada y eso es lo que duele, eso es lo que molesta. Y quisiéramos de una vez por todas que eso cambie. Ojalá cambiara. No tengo mucha esperanza, pero como dice por ahí, la esperanza es lo último que se pierde. Perdón, Andresito. Andrés, ahora sí. Bueno, pues es que es complejo porque de hecho el tema, cuando se toca el tema de protección para la niñez, a nadie le interesa el tema. De hecho, nadie le pone más del interés debido, ¿sí? Por ejemplo, organizaciones, entidades, activistas, feministas, como
Ofelia lo está contando, no les interesa el tema. Conozco muchas activistas feministas que sí les interesa el tema y en varias ocasiones nos han ayudado en lo que nosotros hacemos, pero son contadas, son pocas. Y el tema de lo que estaban hablando sobre que la mamá o la abuelita sabía, mira que sabemos que la gran mayoría de casos de abuso sexual infantil se ve en el núcleo familiar. Y yo digo una cosa, obviamente hay el violador y la violadora, el depredador y la depredadora, porque no solamente viola el hombre, también hay mujeres violadoras, ¿sí? De hecho, hay muchos casos que casi nunca salen a la luz pública porque es mujer, ¿sí? Entonces, en su gran mayoría, es por eso que de los casos que nosotros hemos visto, de hecho tenemos un libro que se llama Aberraciones, que es solamente de casos de abuso sexual en Colombia que no ha salido a la luz pública, que nadie los conoce, ¿sí? Y en esos también hay mujeres que son enfermeras, mujeres que son docentes, profesoras, madres, que sencillamente a veces son cómplices, en su gran mayoría son cómplices y en otros casos ya son las abusadoras. ¿Sí? Hemos tenido muchos casos en donde la mamá tiene conciencia de que el padre está abusando de su hija. Aún así, ella no dice nada y se queda callada. ¿Sí? Ahí estamos viendo que ya son los dos abusadores. ¿Por qué? Porque él está abusando directamente y indirectamente ella está callando, está haciendo parte del abuso, ¿sí? Entonces son muchos contrastes ahí que se pueden ver, lo mismo la familia, las personas que se callan ante un abuso sexual también pueden llegar a ser cómplices indirectamente, ¿sí? Porque están callando este abuso, ¿sí? Hay muchos, obviamente hay muchos casos de abuso sobre la mujer que ha sido como tal la depredadora o la violadora. Obviamente la gran mayoría de esos casos son hombres, pero no se puede decir que solamente son los hombres, sino muchas veces también las mujeres. Y ahí acá en Colombia hay muchos casos, se ven muchísimos casos. De hecho, hace poco, si no estoy mal, en Barcelona salió una enfermera que abusaba de un menor de 12 años, si no estoy mal, y de hecho quedó embarazada. Una enfermera en Barcelona, no me acuerdo hace cuánto fue, eso fue no hace mucho, hace como un mes, 2 meses, salió un tema sobre ese caso, y ese y muchísimos más, ¿sí? Entonces yo creo que también los cómplices ante esos casos es la familia, ¿sí? Porque el núcleo familiar, la gran mayoría de casos es en el núcleo familiar, ¿sí? Y ellos de una u otra forma por vergüenza, el que dirán o tal vez miedo, no denuncian y se callan, ¿sí? Y ante eso pues también ellos pasan a ser cómplices de un caso de abuso sexual, que es bastante complejo. Qué terrible todo lo que se vive en el mundo. Estamos en el 2020 y siento muchas veces que seguimos viviendo en la prehistoria, atacándonos unos a otros, haciéndole daño unos a otros sin medir consecuencias ni nada. Chicos, estamos llegando al final de nuestro programa. Nosotros tenemos 1 hora de programa. Sé que quedan muchas cosas que hablar, porque este es un tema que da para largo. Pero quiero darte las gracias, Andrés, a Joseph también, a la Kika, por aceptar la invitación de estar en nuestro programa, y la invitación queda abierta también a trabajar todos en conjunto, en equipo, que era lo que hemos pedido toda esta semana, que es trabajar haciendo puentes y haciendo lazos ya a nivel internacional, porque si nos damos cuenta, a nivel nacional podemos haber muchos activistas, pero los gobernantes no nos escuchan. Entonces siento que es momento de sacar todo esto al extranjero y que se sepa en todo el mundo de que se vulneran los derechos de nuestros niños, de que no hay justicia para nuestros niños, y que la poca justicia que uno llega a encontrar, si es que tiene suerte, no sirve, porque no son castigos ejemplares,
para que alguien diga, no, pero ¿sabéis qué? Pucha, me voy a bancar, no sé, 40, 50 años preso si toco a un niño. Porque no pasa. No pasa en Chile, no pasa en Colombia, no pasa en México, no pasa en Aruba, no pasa en ninguna parte. Entonces creo que si logramos hacer un movimiento internacional potente, vamos a conseguir muchas más cosas. Así que Andrés, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, por ser uno de los pocos hombres activistas. Así que es un honor de verdad haber contado contigo hoy día. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Y no, pues para mí es un placer hacer parte de todo esto. Yo creo que lo que tú dices, si nosotros unimos fuerzas a nivel internacional, podemos hacer muchas más cosas, ¿sí? Que se sienta en el mundo que sí hay alguien o personas o agrupaciones activistas que estamos viendo y velando por los derechos de la niñez a nivel mundial, ¿sí? Entonces sería algo chévere y algo muy importante poder hacer esas alianzas para poder hacer muchas más cosas grandes y cosas que verdaderamente tengan peso y que podamos cambiar algo de esta triste historia que se ha venido pasando a nivel mundial. Y lo vamos a lograr. Porque el amor que sentimos por nuestros niños y por todos los niños es más fuerte. Y ese amor es el que nos tiene que mover para que podamos lograr hacer un movimiento internacional en defensa de la infancia. Así va a ser. Andrés, agradecerte yo también y muy orgullosa de haberte conocido. Eres uno de los pocos hombres activistas que he conocido en mi vida, que no es que mi vida, digamos, como activista no es muy amplia. Creo que ya el primer paso está dado. El primer paso, nos reunimos, nos conocimos, contamos nuestras vivencias en nuestros países y nos une un común denominador, que es el que no hay justicia y no hay educación en ninguno de nuestros países. Entonces yo creo que ahora la segunda patita es unificar esta linda acción que estamos llevando a cabo y ser una sola voz a través de Latinoamérica. Ya, como digo, nos contactamos a través del programa y vamos a seguir haciendo contactos a través de otros programas con otros activistas, gracias a la Mariana, y bueno, a ponerle todo el punch, a ponerle todo el buen y lo podemos lograr. Yo sé que podemos lograr muchas cosas porque la unión hace mucho. Y ahora sí que somos una fuerza potente, porque no solamente estamos acá en Chile, sino que estamos ya saliendo de nuestras fronteras y ustedes lo mismo. Entonces, chicos, a unar fuerzas y vamos para adelante. Diablita, buenas noches. Bueno, yo quería dar las gracias, Andrés, por aceptar la invitación y por haber estado, por haberme escuchado. No todos contestan. Y también quería agradecerle a estas dos mujeres que están aquí por apoyarme en todas mis locuras, por estar siempre conmigo. A la Patita, a la Ofe, muchas gracias por apoyar todo esto. Yo sabía que podía confiar en ustedes. Yo sabía. Siempre. Un besito a las siempre dos. Siempre juntas, mi diabla. Gracias, Andrés. Ahora sí, grande, Andresito. Sí. Cuídate. Nos une el mismo dolor. Gracias a ustedes. Cuídense. Gracias, chicos. Un abrazo. Chao, chao. Cuídate. Y a todos nuestros amigos, nos vemos el lunes, si Dios así lo quiere, a las 8 de la noche. Buenas noches. Chao, chicos. Chao. Bendiciones. Cuídense.